Bueno, señoras y señores, bienvenidos de nuevo aquí a su podcast Viva Canadá. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con una nueva entrevista, una nueva historia que añadimos a nuestro podcast Viva Canadá. María Elisa Oñate nos quiere compartir el día de hoy su historia. María Elisa, al igual que yo, es colombiana y también está aquí en Canadá viviendo a su manera el sueño canadiense. Bueno, María Elisa, bienvenida a Viva Canadá. Hola, Henry. Bueno, muchas gracias por darme la oportunidad de compartir este espacio contigo y bueno, con todas las personas que estén escuchando este podcast hoy. Bueno, María Elisa, muchas gracias. Y también les tenemos que contar que María Elisa nos contactó por redes sociales. Ella nos escribió a nuestras redes sociales y nos contó de su historia. Así que si usted también quiere contar su historia, así que si usted también quiere compartir su historia con otras personas, nos puede escribir por redes sociales. Bueno, María, empecemos esta entrevista y queremos que nos cuentes la historia. Cuéntanos cómo nace este sueño de venir a Canadá, qué antecedentes tenemos, qué otros países consideraste. Bueno, te cuento desde el inicio, así como tú, yo escuché tu podcast la semana pasada, así como tú tampoco, Canadá fue como la primera opción que mi esposo y yo teníamos en mente. Para dar un poco de contexto, yo tengo 27 años, soy de Barranquilla, Colombia, mi esposo es venezolano, pero él se mudó a Colombia para estudiar la universidad y luego se fue a Estados Unidos a estudiar un máster. Entonces ahí fue como empezó todo, nosotros nos conocimos en Colombia, él tiene ahora 29 años, somos pues una pareja joven. La historia empieza él haciendo su máster en Estados Unidos, luego él estudia ingeniería de sistemas y luego de terminar ese máster consigue un trabajo en IBM en Estados Unidos. Entonces él se mudó a California, en Estados Unidos, donde estaba IBM, y él estaba trabajando allá. Nuestra idea principal era casarnos y quedarnos viviendo pues en Estados Unidos. Con Estados Unidos, a pesar de que era como la opción principal, había ciertas cosas que no nos gustaban plenamente. Uno era que, bueno, yo no podía trabajar. Eso es como el principal impedimento. Yo las veces que estuve allá nunca pude trabajar y incluso luego de que él tuviera el permiso de trabajo no podía trabajar, entonces. Y lo segundo es que es muy complicado conseguir una H1B, que es la visa de trabajo en Estados Unidos. Es una lotería básicamente. Entonces, a pesar de que mi esposo tenía un buen trabajo allá, no le fue posible conseguir la visa de trabajo. Entonces, ahí empieza nuestra historia, ahí se va metiendo más o menos Canadá, porque, bueno, su empresa tiene una sede aquí en Toronto. Entonces le dijeron como que, bueno, listo, si no consigues la visa aquí en Estados Unidos, tienes la opción de irte a Toronto o pues ya, porque en Colombia sí hay una oficina de IBM, creo que en Bogotá, pero es más que todo para ventas. Entonces esa era nuestra decisión y así fue que empezó nuestro camino aquí a Canadá. Era la decisión de devolvernos a Colombia o arriesgarnos, venir aquí a Canadá. Ninguno de los dos nunca había estado aquí en este país, es decir, era como arriesgarnos a conocer, a irse a vivir a un país que ni siquiera conoces. Entonces ese fue como el momento en donde por primera vez pensamos, ok, vamos a establecernos en Canadá. Bueno, María Elisa, muy interesante. Yo creo que es un riesgo que muchos tomamos y pensemos otra cosa, que como tú me decías antes del programa, tú eres abogada. Entonces, tomar el riesgo de irse a un país diferente, con un código legal diferente, yo creo que de cierta forma le da a uno cierto miedo. ¿Cómo fue en tu caso? Sí, yo soy abogada. Bueno, yo estudié en la Universidad del Norte en Barranquilla y también estudié Relaciones Internacionales. Yo tengo las dos carreras. Entonces yo llegué aquí a Canadá y bueno, tenía esa duda, ese miedo de que, listo, ¿yo qué voy a hacer? Porque yo soy abogada, es muy diferente el sistema legal aquí canadiense. Hicimos todo el proceso migratorio aquí a Canadá. Ahora que ya tengo experiencia, yo trabajo ahora mismo en el área migratoria. Canadá pues tiene un programa de residencia permanente. A través de ese programa fue que aplicamos nosotros. Este programa de residencia te permite trabajar, vivir, estudiar en cualquier lugar de Canadá sin ninguna restricción. Tienes todos los derechos de los ciudadanos canadienses, bueno, excepto que no puedes votar y puedes ocupar cargos públicos, pero es un programa muy popular aquí en Canadá, es un programa muy competitivo.
Entonces, solo las personas que tienen ciertos requisitos que el gobierno de Canadá pues está buscando, solo esas personas son las que salen elegidas para obtener la residencia permanente. Pero este es como el fin último de todos los inmigrantes aquí a Canadá. Entonces, yo creo que fue, pues a pesar de que yo estudié Derecho y eso, llegar con residencia me abrió mucho las puertas porque no tuve que estudiar algo primero y luego ver qué hacía, sino que como ya tenía la residencia, cualquier cosa que quise estudiar o cualquier camino, ya yo podía trabajar legalmente, ya yo podía, las tarifas para los residentes de estudio son mucho más económicas, entonces siento que eso también fue como una gran ventaja que tuve en ese sentido. Bueno, te estaba diciendo que enseguida me puse a investigar si pues estudiar, ejercer en el área migratoria, cómo podía yo ejercer aquí en Canadá en el área de migración. Y eso es algo que creo que las personas antes de venir a Canadá deben pues sentarse a conversar con uno mismo qué es lo que tú quieres hacer. Entonces yo investigué y me di cuenta que aquí en Canadá para ser un agente de migración tienes que pasar, bueno, aquí en Canadá de entrada todas las profesiones están reguladas. No todas pues, pero hay mucha más regulación que en Colombia. Entonces, y bueno, que en cualquier otro país de América Latina. Entonces, como es una profesión regulada, tú tienes que cumplir ciertos requisitos antes de que te den una licencia para tú poder ejercer. En mi caso, yo tenía que ir a un college, estudiar el curso de Immigration Consultant y luego de esto hacer un examen y luego de este examen es que te dan una licencia para ejercer. Y esto fue lo que yo hice apenas yo llegué en mayo de 2019 y ya yo en junio me había matriculado en el college y en julio empecé. Es decir, yo llegué a Canadá con toda. Enseguida me puse a estudiar. Volvamos un poquito antes a cuando estaban tomando la decisión, porque yo creo que estaban entre la espada y la pared. Era o devolverse a Colombia o irse a Canadá. Y yo quiero saber como qué pensamientos venían, qué pensamientos pasaban por la mente de tuya y de tu esposo, sabiendo que Canadá de pronto no sabían muchas cosas, de pronto que les habían dicho del frío, de pronto que les habían dicho de la soledad, de pronto que les habían dicho que no era igual a Estados Unidos. ¿Qué cosas como que pasaban por la mente de ustedes en ese momento? Sí, bueno, fue una conversación que tuvimos que tener los dos, sentarnos a tener esa conversación porque, como tú dices, era irnos a Colombia o arriesgarnos aquí en Canadá. Bueno, yo creo que yo fui la que terminé diciéndole, ok, devolvernos a Colombia era como lo más cómodo, pero ¿qué pasa si nos vamos a Colombia y no intentamos con Canadá? Es decir, ¿qué pasa si luego en un futuro nos arrepentimos y decimos, oye, pudimos haber ido a Canadá y no lo hicimos? Entonces, como para no arrepentirnos en un futuro, creo que fue eso lo que terminó con la balanza en el lado de Canadá. Nada, nos decidimos, lo hicimos. Ciertas cosas que, bueno, tuvimos en cuenta, sí, como dices, nos habían hablado mucho del frío de aquí de Canadá, pero yo siento que meten mucho miedo, en el sentido de que tú en Colombia piensas en Canadá y lo primero que piensas es en el frío. No piensas en absolutamente más nada del país. Frío, 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 frío. Y frío en diciembre, frío en junio, frío en septiembre, frío todos los meses. Y eso no es así. Aquí en Canadá existen las 4 estaciones, verano, invierno, primavera y otoño. Así como hace mucho frío en enero, en junio, julio, agosto hace un calor igualito que el de Barranquilla. Entonces esto es algo que me parece que las personas también tienen que sentarse a investigar, porque muchas veces uno no sabe estas cosas viviendo en países de Latinoamérica. Sí, la verdad, eso era más o menos lo único que teníamos en nuestra cabeza de Canadá, porque además que siempre también uno ve en las noticias como que Canadá le paga a las personas por tener hijos en Canadá, les paga la vivienda, les paga la educación. Eso no es así, eso no. Eso sí ya yo tenía claro que no era así de entrada. Entonces esas son como las dos cosas que yo tenía en mi mente acerca de Canadá, y vine al país sin expectativas precisamente porque no sabía mucho del país. Bueno, muy interesante esto de las cosas que uno piensa sobre Canadá y que cuando viene son diferentes. Bueno, pero volvamos de nuevo a este momento en que toman la decisión de venir a Canadá, y yo creo que ustedes empiezan y buscan un programa migratorio en el que ustedes tuvieran los requisitos. ¿Podrías contarnos, por favor, de qué se trata este programa
más aún que tú tienes experiencia como agente migratoria, y nos contaras de qué se trata, qué requisitos necesitas, qué tan fácil y qué tan larga fue la aplicación. ¿Se necesita tener un abogado? Bueno, sí. Cuéntanos un poco cómo es este proceso. Te cuento todo. Bueno, este programa se llama Express Entry. Es un programa a través del cual todas las personas que están buscando la residencia a través de la categoría económica vienen aquí a Canadá. Es un programa básicamente en el cual te asignan puntos por cada característica que tú tengas. Entonces, estas características son, por ejemplo, edad, educación, experiencia laboral, factores de conexión con Canadá. Entonces, tú vas acumulando puntos por cada característica que tú tengas. Si tienes, por ejemplo, entre 20 y 29 años, te dan la máxima cantidad de puntos. Si tienes más de 3 años de experiencia laboral, te dan la máxima cantidad de puntos. Si has estudiado en Canadá, también te dan puntos. Y en nuestro caso, pues mi esposo tiene una maestría, ya lo mencioné, pero muy importante también para los que estén escuchando esto, si tú eres abogada, eres doctor, eres odontólogo o eres veterinario, esas 4 profesiones son tenidas en cuenta como maestría. Entonces, en nuestro caso, ambos tuvimos los puntos como si hubiéramos estudiado maestría. En el caso de mi esposo, él sí lo hizo, pero yo no, yo soy abogada, pero por ser abogada tienen en cuenta mi profesión como una maestría. Entonces, esa fue como la ventaja que ambos tuvimos. Bueno, ambos también teníamos un buen nivel de inglés. Claro, en ese momento no era, creo que tan bueno como lo es ahora, porque con la práctica pues uno mejora muchísimo. Y pues los años de experiencia laboral, mi esposo en ese momento creo que nada más tenía 2 años de experiencia laboral, no llegaba a los 3. Pero entonces a través de este programa, el sistema de Canadá te rankea con los otros candidatos, es decir, te da un puntaje final y te califica contra los otros candidatos. Solo las personas que tengan un puntaje alto son elegidas, y Canadá elige personas más o menos cada 2 semanas. Elige, estos últimos meses ha estado eligiendo 5,000 personas. Entonces, cada 2 semanas el gobierno de Canadá elige 5,000 personas, las 5,000 personas que tuvieron el puntaje más alto, y las invita a aplicar oficialmente por la residencia permanente de Canadá. Entonces, es un proceso que más o menos demora, en nuestro caso, y es el promedio general, unos 6 meses, desde el momento en que hacemos la aplicación oficial a residencia permanente. Mientras creamos nuestro perfil y conseguimos los documentos, digamos que otros 2-3 meses más, digamos en total unos 9 meses. Es un proceso que no tienes que tener un agente migratorio o un abogado migratorio. Lo puedes hacer por tu cuenta, pero es un proceso que requiere mucha dedicación y tienes que cumplir exactamente con los requisitos que te estén pidiendo y como ellos te lo estén pidiendo. Es decir, es una aplicación muy delicada, porque si a ti te hace falta algo, ellos no te van a mandar un correo, te van a llamar y te van a decir, oye, me hizo falta este documento que no nos enviaste, sino que de entrada te niegan la aplicación. Entonces hay que tener mucho cuidado manejando este proceso, y un proceso tan importante como es lo de la residencia. Como te digo, lo repito, no necesariamente tienes que contar con alguien, pero te ayuda muchísimo porque te da como la tranquilidad mental de que tu caso está siendo manejado por personas que han estudiado y se han preparado para manejar este tipo de procesos. Bueno, María Elisa, yo creo que es una alegría muy grande la que debe sentir uno cuando le llega su aprobación de la residencia canadiense. Cuando esta residencia ya llega, bueno, es hora de emprender el viaje a Canadá. Y hay ciertas cosas que uno tiene que preparar desde antes, de pronto conseguir una vivienda, de pronto conseguir quien te recoja en el aeropuerto. ¿Cómo hicieron ustedes, en el caso de ustedes, para cuadrar estas cosas, para coordinar de pronto la vivienda, para coordinar el tema de quién te recoja? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Nuestro caso fue un poco diferente en el sentido de que la empresa de Andrés nos ayudó un poco con eso, Andrés, mi esposo, porque en el tema del aeropuerto, simplemente, eso sí, usamos Uber, del aeropuerto al lugar donde íbamos a estar, usamos un Uber. En cuanto a la vivienda, eso sí, creo que fueron las primeras 3 semanas, Andrés y yo estuvimos en un Holiday Inn, en un hotel, que de verdad que después, a la tercera semana, ya no queríamos saber más nada del hotel o de la comida del hotel, queríamos ya tener nuestro propio hogar.
Pero bueno, para conseguir una vivienda, lo que hicimos fue que la empresa de Andrés pues buscó un agente inmobiliario que nos ayudó a buscar casas. Ellos nos preguntaron, ok, ¿cuánto es su presupuesto? Y si tienen alguna zona preferencial en la que quieren vivir. Entonces nuestro único así como requerimiento era que quedara cerca de la línea del metro, y ellos nos ayudaron a conseguir una vivienda. Miramos varios apartamentos. Nosotros, de hecho, muy importante también, uno no solo debe contar como lo positivo, sino como también las cosas negativas. Aplicamos a un apartamento, y un apartamento muy muy lindo, en un piso 18 con una vista espectacular, y nos rechazaron. Ese fue como el primer parón aquí en Canadá. Nos rechazaron. La verdad, todos nuestros papeles estaban en regla. Teníamos que pagar el primer y el último mes. Entonces, aplicamos por nuestra segunda mejor opción. En ese sí nos aceptaron. Y ahí vivimos más o menos un año y pico en ese apartamento. Eso es básicamente como la entrada a Canadá que tuvimos. Muy importante, y eso ya te lo mencioné ese día, pero para todos los que nos están escuchando, cuando hablo de agentes inmobiliarios, yo sé que la palabra como agente inmobiliario suena que es algo muy costoso, que no todo el mundo puede pagar o algo así, pero las personas que están buscando vivienda y que están buscando comprar un apartamento no le pagan absolutamente nada a ese agente inmobiliario. Ustedes pueden contactar a cualquier persona, porque quien les paga es el que renta o el que vende el apartamento. Entonces, así la empresa de Andrés no nos hubiera apoyado pues con esa búsqueda, cualquier persona puede acceder a un agente inmobiliario y no tiene que pagarles absolutamente nada. Empezó la vida canadiense. Empezaste a vivir la vida en Canadá con tu esposo. Yo quiero que me cuentes o nos cuentes a todos cuáles fueron estas cosas que tú sabías sobre Canadá, o que habías leído, o que te habían dicho sobre Canadá, y que en Canadá no fueron ciertas. También quiero que nos cuentes cosas que sabías desde antes y en Canadá fueron mejores de lo que pensabas. Bueno, lo primero es quizás una opinión no tan popular, y es acerca del frío, porque bueno, yo entiendo que sí, el frío es muy pesado en invierno, pero yo me acuerdo que yo llegué en mayo. La temperatura en mayo creo que es más o menos unos 13 grados, 15 grados. Y para mí, yo soy de Barranquilla, para mí eso era muy, muy frío. Yo llegué con un jean y yo tenía leggings debajo de ese jean, todavía tenía frío. Y yo no sé si es que el cuerpo se acostumbra o quizás no fue tan grave como mi mente pensaba que iba a ser, pero ya yo nunca me pongo leggings debajo del jean, jamás. Eso ya aquí no pasa, ni siquiera. A ver, tiene que ser como menos 20 para que yo haga eso, pero ya el frío para mí no es algo tan terrible como pensaba que iba a ser. Incluso ahora estos días estamos en diciembre y ha nevado así como fuerte, nada más como unas 3 o 4 veces, y los días que ha nevado, es más, un día me salí del trabajo y salí y al parque que está abajo y jugué con la nieve. Es decir, ya me lo disfruto, no es algo que es un impedimento para mí para nada. Y bueno, eso es como algo diferente de lo que me esperaba algo mucho, mucho, mucho peor. Y no estoy por debajeando el frío, sí hace frío, solo que uno se acostumbra, el cuerpo se acostumbra. Y algo mucho mejor, incluso lo que me esperaba, 2 cosas. Uno, la gente es muy amable. Siempre hay ese meme, pero sobre todo es un meme más que todo como gringo. Los canadienses dicen como disculpa por todo, pero no, en verdad son muy, muy amables. Aquí cualquier persona te ayuda, cualquier persona te trata muy bien. Al menos yo que pues estuve en Estados Unidos un tiempo con Andrés, la diferencia es increíble, como las personas en Estados Unidos son como muy diferentes aquí en Canadá. Me gusta mucho esa amabilidad de las personas canadienses. Y lo segundo es algo que me parece incluso mejor de lo que me esperaba, es el sistema de transporte aquí en Canadá. El metro te lleva a todos lados, no hay necesidad de tener carro, a menos que vayas como a salir de la ciudad de Toronto o vivas pues como ya en la última zona, pero de verdad que el centro de Toronto se conecta como con toda la ciudad, norte, sur, este, oeste. María Elisa, nos contabas que entraste a estudiar para ser agente migratoria. Sí. Yo quiero que nos cuentes cómo es estudiar en un college canadiense. ¿Qué se necesita? Digamos que cómo son las clases. El inglés es muy difícil, digamos, a nivel de college. ¿Cómo te sentiste tú?
Bueno, te cuento que interesante que me preguntes eso porque el primer día de clases yo tenía un miedo que ni te imaginas. O sea, el profesor dijo preséntense y yo estaba casi que vomitaba de los nervios cuando dije mi nombre. No, es que no te puedo explicar los nervios que yo tenía. Pero sobre todo porque yo nunca había dado una clase en inglés, nunca, nunca, jamás. Entonces mi nivel de inglés, listo, conversacional, perfecto, pero en una clase ya uno se espera como algo mayor. Pero ese miedo, así como llegó, así se me fue, cuando di cuenta que absolutamente todos mis compañeros de clase eran de otros lugares del mundo, entonces eran de muchos países. Nadie tenía un nivel de inglés perfecto. De hecho, solo había una canadiense en mi clase de 25 personas. Ella era la única que hablaba inglés perfecto. De resto, todas las personas tenían su acento y como todas las personas tenían su acento, ya yo me relajé. Bueno, y yo creo que es muy importante ver que el sueño canadiense se construye paso a paso. Sí. Yo creo que hay diferentes formas de ver el sueño canadiense. Para muchos es la residencia, para otros es la ciudadanía, para otros es el día a día que vivimos en Canadá. Bueno, y María Elisa nos tiene una historia muy interesante porque ella llegó hace muy poco a Canadá y ya ha podido lograr uno de los sueños que muchos tenemos y es el de tener una vivienda propia. Y más haciéndolo en Canadá. Bueno, María Elisa, cuéntanos un poco de esta historia. Bueno, en cuanto a nuestro apartamento, que es de donde pues, me comunicó hoy, realmente Andrés y yo, claro, lo teníamos como algo que, comprar un apartamento lo teníamos como algo en un futuro. O sea, nunca fue, tú sabes que uno pues con su pareja conversa las cosas, como que por qué estamos trabajando, qué es lo que queremos lograr y eso. Comprar un apartamento nunca estuvo dentro de esas conversaciones, nunca lo hablamos porque fue algo que no lo sentimos cerca. Lo sentíamos como por allá lejano, ok, algún día cuando tengamos el dinero para comprar. Todo empezó, pues bueno, nosotros sí teníamos unos ahorros, pero si tú ves, pues la mayoría de apartamentos de 1 o 2 cuartos aquí en Canadá, realmente el precio es como $500,000 en adelante, 500,000, 600,000, 700,000. Entonces tú cuando ves esa cantidad de dinero, tú dices, ok, nunca voy a tener la plata para comprar un apartamento, nunca jamás, o sea, es como demasiado dinero. Pero nosotros teníamos ahorros y bueno, yo pues tengo un mentor aquí en Canadá, que su nombre es Arian. Él cuando se enteró, no sé, estábamos hablando X o Y cosas y él se enteró que, bueno, yo le dije, tengo esta cantidad de plata y él me dice, oye, ¿por qué no compras un apartamento? Y yo le dije, es que eso no es suficiente para comprar un apartamento. ¿Cómo yo voy a comprar un apartamento de tanto dinero con esto tan chiquito? No me alcanza. Y él me dice, ¿cómo que no te alcanza? Claro que te alcanza. Vamos a ver. Entonces él pues llamó de nuevo a un agente inmobiliario y llamó también pues a un agente de un banco. Entonces ellos son las dos personas que trabajan de la mano en el proceso de compra de un apartamento, el agente inmobiliario y el agente del banco. El agente inmobiliario te busca el apartamento que esté en tu presupuesto y el agente del banco se encarga de conseguir que el banco te dé un préstamo. Como ambos ganan comisión, el agente del banco el banco le da la comisión y el agente inmobiliario, el que vende el apartamento, le da la comisión. Nosotros no tuvimos que pagar nada a estas dos personas. Uno se encargó de que nos aprobaran el crédito en un banco y el otro se encargó de buscarnos un apartamento. Realmente nosotros los ahorros que teníamos nos los gastamos absolutamente todos y fue lo mínimo que pudimos poner para comprar este apartamento. Es decir, no es como si hubiéramos puesto muchísimo dinero, no. Y es muy importante porque ni yo misma sabía que podía comprar un apartamento con los ahorros que tenía. Pero no es que no se pueda, es que uno viene de Latinoamérica y no tiene contactos aquí, no conoce a nadie, no sabe cómo es el proceso de comprar un apartamento. Entonces es simplemente de buscar a las personas que te puedan ayudar a cumplir este sueño que ni siquiera sabía que tenía, básicamente. Bueno, y yo creo que es un sueño que a más de uno trasnocha, ¿no? Bueno, María Elisa, y cuéntanos cómo se siente hacer realidad este sueño. ¿Cuál es la emoción que te lleva a abrir el apartamento, poner la llave y saber que eso es tuyo? Bueno, es como la satisfacción de que lo hicimos, no solo que tengamos un apartamento, sino que tenemos un apartamento aquí en Canadá.
es algo increíble. Como te dije, lo veíamos muy lejos, muy imposible, y no fue así, estuvo muy cerca y fue muy posible. Entonces estamos muy, muy felices. Y bueno, nada, de verdad que ha sido una experiencia muy, muy, muy linda. Bueno, María Elisa, otra de las cosas que nos contabas es el tema de la soledad. Y esto es un tema que es muy difícil y que yo personalmente lo puedo compartir. Hay algo que se llama el síndrome del migrante y es llamado también el síndrome de Ulises. ¿Por qué Ulises? Porque Ulises era un viajero y pues de esta forma fue que llamaron este síndrome en el que extrañamos nuestra casa, extrañamos nuestras raíces, extrañamos la interacción del día a día. María Elisa ya nos contó que los canadienses son buena gente, que los canadienses son personas muy queridas, pero quisiera que nos contaras en tu propia experiencia cómo es vivir la vida canadiense cuando no se tienen muchos amigos, cuando solamente estás con el núcleo familiar. Sí, no, es difícil porque bueno, sí, te dije que son muy amables, muy queridos, pero al mismo tiempo nada se compara con las personas de nuestro país, con ese calor humano, eso no se compara con nada. Entonces sí, ha sido muy duro en el sentido de que estamos solos. Bueno, al menos yo pues estoy con mi esposo y bueno, tú también tienes esposa, pero muchas personas vienen aquí solos. Y de hecho tú viniste solo, simplemente. Entonces es muy duro, uno no tiene a su familia, uno no tiene a sus amigos. Se pierden muchos momentos de la vida de sus seres queridos en Colombia. Te pierdes todos los cumpleaños, te pierdes los matrimonios, te pierdes los grados. Y son cosas que dan muy duro, pero al mismo tiempo son cosas que, pues, todo eso es recompensado por la vida que tú tienes aquí en Canadá. Entonces creo que sí uno debe tener su momento como de sentirse nostálgico, de sentirse triste, pero al mismo tiempo agradecer por las cosas que uno tiene aquí en Canadá y las cosas que uno ha logrado cumplir aquí en Canadá. Y yo creo que el venir a Canadá nos deja a todos lecciones, nos dejan cosas que hemos aprendido y que nos quedarán para siempre en la vida, ¿no? Entonces yo quisiera, María Elisa, que compartieras con nosotros en esta sección de las lecciones. ¿Cuál ha sido como esta lección que te ha enseñado Canadá? Perder el miedo. Canadá me ha enseñado a perder el miedo. Canadá es un país de oportunidades y yo siento que, bueno, las oportunidades son de quien las aprovecha. Entonces uno tiene que luchar por esos sueños. A todas las personas que estén escuchando les digo, si tienen el sueño de venir a Canadá, prepárense, estudien, si tienen que estudiar, trabajen si tienen que trabajar, pero es un país de oportunidades y aprovecha la oportunidad que tienes. Muy bien, muy interesante esta lección y yo creo que las lecciones son algo que aprendemos en el día a día. Bueno, María Elisa, vamos ahora con la pregunta de los oyentes. Nuestros oyentes ya han empezado a enviarnos preguntas y recuerden que si ustedes nos quieren enviar sus preguntas y sus inquietudes, nos pueden encontrar en redes sociales como en Instagram, por ejemplo, nos encuentran como @VivaCanada2021, en Facebook nos encuentran como @VivaCanadaPodcast y también nos pueden encontrar, nos pueden mandar un email si ustedes así lo desean a vivacanada2021@gmail.com. Bueno, vamos con la pregunta de los oyentes. Okay. Uno de nuestros oyentes nos dice: temo dar el paso de dejar todo e ir a Canadá. ¿Qué me aconsejas para dejar a un lado ese miedo? El mismo consejo y es lo que me motivó a mí a venir. Es peor que te arriesgues, pues no, al final no pase nada, que simplemente nunca te hayas arriesgado. Es decir, hazlo porque no sabes lo que te está esperando en este país. En cambio, si nunca lo intentas, si nunca lo haces, si vas a vivir con el miedo, no vas a lograr absolutamente nada en la vida. Ni aquí en Canadá, ni en Colombia tampoco, porque siempre vas a tener ese miedo. Ese miedo es eso, un miedo, porque no es realmente algo que sea real. Entonces, no es real, arriésgate, inténtalo y, bueno, hay que ser valiente. Muy buena esa frase, hay que ser valiente y hay que ser valiente para enfrentar la adversidad y hay que ser valiente para poder dar el paso, porque un viaje de 1000 millas siempre comienza con un solo paso. Bueno, María Elisa, te agradezco muchísimo tu presencia en este programa. Bueno, muchas gracias a todos los que nos estén escuchando. Bueno, si hay alguien que tenga cualquier pregunta migratoria,
se la pueden hacer a Henry, me la pueden hacer a mí. De nuevo, mi consejo mayor es que si tú tienes el sueño de venir a Canadá, trabaja por ese sueño, porque a nadie le llegan las cosas simplemente por desearlo, sino que hay que trabajar por lo que uno desea y lo que uno quiere. Entonces, ese es como mi mayor consejo para todos los que nos están escuchando. Bueno, María Elisa, te agradezco inmensamente y recuerden, señoras y señores oyentes, si ustedes quieren contar su historia, si usted está en Canadá y quiere contar su historia, recuerde que nos puede escribir por nuestras redes sociales en @vivacanadapodcast en Facebook y @vivacanada2021 en Instagram. Nuestros micrófonos están abiertos a todas las historias y hoy ha sido una historia muy importante y muy especial, con María Elisa contándonos su historia de venir a Canadá junto con su esposo a partir de la residencia canadiense y a partir de lo que se llama el Express Entry. Bueno, yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy y los sigo invitando a que nos sigan, a que nos escuchen aquí en Viva Canadá.